He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos pueden decir así como Pablo? A ver, antes de leer el verso 8. ¿Quién puede decir? ¿Quién lo puede leer? Lo podemos leer, lo podemos incluso explicar, lo podemos predicar, pero ¿cuántas personas pueden hablarlo con propiedad? Pablo no estaba siendo romántico, no estaba filosofando, no estaba siendo idealista. Pablo estaba hablando de su realidad, de su vida. Y dice, he peleado. ¿En qué tiempo verbal está esa frase? Ok, está compleja, ¿verdad? La pregunta. Pablo estaba en el presente, pero se estaba refiriendo a algo que él venía haciendo y que había hecho, ¿verdad? He peleado. Es como cuando te dicen, los esposos se van a familiarizar conmigo, cuando las esposas cocinan esas comidas tan exquisitas y nos dicen, bueno, yo cociné, te toca fregar. Y tú terminas y le dices, mujer, he fregado. He fregado los platos. ¿Qué viene ahora? Entonces, Pablo hablaba de algo que él venía haciendo que era su estilo de vida, que era una pelea. Yo sé que la mayoría de nosotros no nos gustan las peleas. Hay personas que pareciera que sí les gusta, pero en el fondo la mayoría de nosotros no nos gusta la pelea, porque la pelea incomoda. Una pelea requiere una actitud defensiva, pero a la vez ofensiva, ¿cierto? ¿Existe una pelea si yo no respondo al ataque? No, ¿verdad? Para que exista una pelea tiene que haber un toma y un dame. En criollo, un toma y dame. Entonces Pablo reconocía que en su vida había un toma y dame. Y ese toma y dame hablaba de una carrera también. De que él estaba así como cuando nosotros estudiamos en la universidad o algún curso, es una carrera que no culmina el día en el que te dan un diploma, sino que comienza tu vida con esos conocimientos, con esas herramientas para que tú continúes tu vida, tu carrera y los pongas por obra. Entonces Pablo decía, yo he peleado la buena batalla. No es cualquier batalla, hay gente que pelea pero malas batallas. Y lo que hace una batalla buena o mala no es si tú ganas o pierdes, sino el objetivo por el que vale la pena batallar. Hay gente perdiendo el tiempo, dando golpes al aire, peleando consigo mismo, peleando con circunstancias que no pueden controlar, como veíamos la semana pasada. Tenemos un montón de situaciones alrededor nuestras, circunstancias que no podemos controlar y que no deberíamos querer controlar. Porque las circunstancias son las circunstancias. Lo que yo puedo controlar es la manera en cómo yo voy a responder ante las circunstancias. Eso sí, puedo controlarlo. Entonces me tengo que yo sentir mal por las cosas que no puedo controlar. ¿Por qué sí me tengo que sentir mal? Por las cosas que sí puedo controlar y que no estoy controlando. Como mis reacciones, como mi enojo, mi falta de perdón, todas esas situaciones que al no ejercer el dominio propio, el autogobierno, que el Espíritu Santo me da a mí, porque dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. A la gente le gusta lo del poder, lo del amor, pero lo del dominio propio, ¿cómo se digiere eso? Bueno, Dios te da la capacidad a ti. No está en nuestra fuerza. Por eso la gente, por más que se esfuerza en el mundo y trata de ser muy disciplinado y de pensar bien y ser positivista y hablar bonito y manifestar cosas lindas, siempre termina, como diríamos en criollo, el río volviendo a su cauce. Porque el ser humano, su corazón, que es engañoso y es perverso más que todas las cosas, tiende a lo malo. ¿Sabes qué significa que tiende a lo malo? Pues por más que se esfuerce, siempre va a haber
algo que lo jala hacia lo que está mal. Por eso el Espíritu que nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo, que es un caballero que no va a forzar nuestra voluntad, que no nos va a controlar, no nos va a dominar, sino que desea que nosotros crezcamos, que aprendamos a vivir en sus estándares y de menos a más vamos a ir creciendo y aprendiendo a controlar esos impulsos que sí nos hacen muchas veces más tristes que las circunstancias. El problema no es el entorno que nos rodea, sino que muchas veces reaccionamos de una forma en la que nos hacemos daño a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos no controlamos las cosas que están alrededor nuestro, pero las que sí pudiésemos controlar, que es la actitud que tenemos, el corazón que decidimos tener, entonces decidimos mal, porque decidimos con nuestra naturaleza caída y no dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Hablábamos también de lo importante que es conocer el gobierno de Dios. Dios no está interesado en manipular, en hacer que las cosas ocurran de una manera determinada porque Él lo decidió y punto. No, Dios gobierna el mundo, estableció normas, estableció lineamientos, pero nosotros decidimos si le obedecemos o si no le obedecemos. Por eso la fe no es una cuestión de llegar a ser cristiano, sino de permanecer siendo cristiano. Es como una persona que asiste a un maratón. Podemos bajarle un poco el volumen, sí, hay como una interferencia. Y se alista para ir a su maratón, se prepara físicamente para entrar en esa carrera y después de estar allí suena el disparo inicial y empieza a correr con su grupo y se detiene. ¿Qué sucede si esa persona no llega a la meta? No le dan ni la medalla de participación. No culminó el maratón. No logró la razón por la cual se alistó. Y la fe es una carrera que debe ser corrida, tampoco tanto, ni calvo ni con dos pelucas. Nosotros debemos correr con paciencia esta carrera, ¿ok? Y debemos esforzarnos por completarla en nuestra vida. Bien, esta carrera que debe ser corrida por cada uno de nosotros, pues tiene un objetivo. Y este objetivo es llegar al final de nuestros días, habiendo creído en nuestro Señor, y llegar más parecidos a Él de lo que nos parecemos a lo que éramos antes de conocerlo. Es decir, tiene que haber una transformación, y esa es una transformación integral. Mi carácter, de mi forma de ser, de mis prioridades, de mis estándares y de la manera en la que yo sirvo, porque en este mundo el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. En este mundo vinimos a servir y el servicio mucho antes que ser un área denigrante de la humanidad, como muchas veces pensamos que el que está más alto es al que más lo sirven. Jesucristo vino a mostrarnos que es al revés, que el mayor es el que sirve y el que está dispuesto a dar su vida incluso por otros. Entonces la vida del cristiano es una vida que es una batalla, ¿verdad? Es una batalla espiritual por mantenerse, por llegar a la meta y por permanecer en Dios. Él dice, he guardado la fe. Es decir, no es que la escondí, no la guardé y la escondí para que nadie me la tocara, no. La mantuve. Nadie me la quitó. Ninguna circunstancia apagó mi fe. Y yo sé que como seres humanos somos tentados continuamente y vivimos experiencias en las que sentimos que nuestra fe se apaga, se ahoga, sentimos que mengua nuestra fe incluso, porque las cosas a veces no salen como nosotros queremos que salgan. Pero eso es parte del proceso de crecimiento, porque cuando eso ocurre, quiere decir que yo estoy pensando como Daniel piensa. Y la carrera de la fe no va a completarse de la manera en la que Daniel piensa. Se va a completar de la manera en la que Dios piensa. Y a pesar de que Dios, es creador,
es impresionantemente grande, magnífico, como adorábamos hace un rato, Él nos ha dado su Espíritu Santo y dice su palabra que nos ha dado la mente de Cristo. Podemos llegar a pensar como Él piensa y por eso la Biblia es tan larga, porque Dios quiere que usted y yo aprendamos a pensar como Él piensa, que lo conozcamos a Él, porque si lo conocemos a Él, entonces lo vamos a amar más a Él. Y yo no sé ustedes, pero yo mientras más amo a mi esposa, más me parezco a ella en su manera de pensar. Igualmente le sucede a ella. Y no estoy hablando de aspectos físicos, estoy hablando de la forma de pensar. El amor une a las personas y también las cambia. Las cambia sin darse cuenta. Si el amor no te está cambiando, pues tienes que revisar porque el amor es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. No es el odio con el cual se hacen guerras, se desarrolla tecnología y se hacen un montón de inventos. La fuerza más poderosa es el amor. El amor hace que las cosas florezcan. El amor transforma el ambiente. Yo estoy seguro que muchos quizás verán familias en extrema pobreza y dirán, wow, pobrecitos, deben ser muy tristes. Pero la condición del corazón y su nivel de felicidad no solamente depende de los recursos. Sí, los recursos son importantes, las finanzas son importantes. Todo lo que Dios toca lo transforma y tiende a la prosperidad. Si nosotros vivimos los principios bíblicos, Dios nos prospera, así como nuestra hermana Raquel estaba dando testimonio. Si ajustamos nuestra vida a los principios de Dios, vamos a prosperar. ¿Por qué usted cree que los judíos tienen tanto dinero? Crean o no crean en Dios, ellos aplican lo que les fue enseñado en la bendita palabra de Dios. Y lo cumplen. Yo he escuchado de judíos que no tienen nada que ver con la religión, que son ateos, pero ellos diezman. Personas que son empresarios, que se han dado cuenta del principio espiritual que hay en que lo que tú recibes no es solamente para que te lo eches encima, sino que la generosidad es un principio de que mientras tú más das, más tienes. Y a veces nosotros los seres humanos pensamos que tenemos que esperar hasta que tengamos para poder dar. Mientras tanto, no. Y es la ley espiritual funciona al revés. Usted no me pregunte, quizás las matemáticas que nos acostumbraron no son como Dios las ve. Nosotros pensamos que si tengo 2 y doy 1, me quedo solamente con 1. Y quizás al principio sea así, pero Dios toma ese 1, como esos panes y esos peces, y alimenta multitudes. Entonces, si ajustamos nuestra vida a los principios de Dios, manteniendo la fe, vamos a ver cómo Dios va prosperando nuestro camino y cómo poco a poco vamos pensando como Él piensa y caminando como Él caminó. Dice que por lo demás me está guardada la corona de justicia, verso 8. ¿Se había imaginado usted con una corona? Dice Pablo, por lo demás, es decir, como yo he peleado la buena batalla, como yo he corrido y como he guardado la fe, la he mantenido hasta el final, me está guardada la corona de justicia. ¿Sabe usted que Dios quiere recompensarle? Dios no solamente nos ama, nos cuida, nos ha salvado de nuestros pecados y de la consecuencia eterna de ellos, que era el infierno, para darnos vida eterna y una esperanza muy clara. Y Dios desea recompensarnos. Dice la palabra que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 19. Él va a regresar. Lo estábamos cantando hace un rato. Si Jesús no regresa, nuestra fe es vana. No tendría sentido creer en Jesús si Él no va a cumplir lo que dijo que va a cumplir. Él dijo, yo regresaré y va a corregir todo lo que vemos en las naciones, la corrupción, la injusticia, tanto dolor y quebranto, es producto del pecado en la humanidad. Dios le permitió al hombre que decidiera y el hombre está pagando las consecuencias de lo que hizo.
Sé que muchas veces nos contrastamos con esa idea de, bueno, pero ¿y por qué esa gente que muere de hambre? ¿Qué culpa tienen ellos? ¿O qué culpa tienen de las guerras aquellos inocentes que mueren por las bombas o atrapados bajo escombros? Y la realidad es que es difícil responder a estas preguntas si miramos solamente con nuestros ojos naturales. El gran problema aquí no es si Dios lo permite o no lo permite, o por qué Dios no hace nada. Dios lo hizo todo. Solamente que Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros. Porque si no, hubiera tenido que hacer robots programados que no se equivoquen, que no dañen, que sea... Y estoy seguro que no es lo que Dios quería. Dios quería que nosotros voluntariamente decidiéramos hacer lo bueno, acercarnos a Él y obrar como Él obró. Por eso nos dio su ejemplo, por eso dio su vida y por eso hay esperanza para el mundo. Hoy hay esperanza para el mundo porque Jesucristo es real. Si Él no hubiera venido, pues simplemente estaríamos dando manotazos de ahogado. No tendríamos respuesta, salida, esperanza. Pero Dios cumplió lo que dijo en Génesis, cuando dijo que enviaría su simiente para poner fin al pecado, al dominio del engaño de Satanás. Entonces dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y de esto es de lo que quiero hablar hoy. Hay una corona de justicia, hay una recompensa eterna que Dios desea entregarnos. Y no solamente a Pablo, sino a todos los que aman su venida. Lo dice allí, todos los que aman su venida. Si tú tuvieras que resumir tu cristianismo o responder a este versículo, ¿pudieras decir, yo estoy dentro de ese grupo? ¿Yo soy uno de esos de los que habla allí? ¿Seré yo uno de los que aman su venida? ¿Sabe? Nuestra vida tiene demasiadas distracciones. Vivimos rodeados de demasiado entretenimiento. Cosas que están embotando nuestros sentidos continuamente para que no reconozcamos ni vivamos con el privilegio de estar anticipando su regreso. Hace un rato cantábamos una canción que dice, apresurando y anticipando. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor vendrá. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. ¿Usted había soñado alguna vez con volar? Sí. ¿Verdad que la vida es divertida? Cuando uno sueña. Cuando uno deja de soñar, la vida deja de ser divertida. Uno se acostumbra, uno vive como si el techo lo tuviera en la nuca. Tienes que soñar. Dile a la persona que tienes a tu lado, sueña. No te voy a cantar esa canción de, creo que es Chayanne, sueña en un mundo distinto. Pero sí debemos soñar con un mundo distinto, porque si no, ¿a qué estamos apuntando? ¿Con qué estamos contribuyendo? El reino del Señor llenará toda la tierra. Debemos soñar con eso. Tenemos que apuntar nuestra vida a que Jesús pondrá sus pies sobre la tierra nuevamente y no lo hará para ir a la cruz, porque ya Él fue a la cruz. Lo hará para corregir a todos los líderes del mundo y establecer su gobierno de justicia y paz perdurable. No tendrá fin. Dice Daniel capítulo 7, su gobierno sempiterno. Sempiterno significa que tiene principio, pero no tiene final. Eso significa sempiterno, diferente a eterno. Eterno es que no tiene principio y no tiene final. Jesucristo establecerá su gobierno sempiterno. Y una y otra vez la palabra nos recuerda cuál es nuestra esperanza, cuál es el verdadero sentido de nuestra fe, de nuestra carrera.
Nuestra carrera tiene un norte y se llama Jesucristo. Y Él nos va a juzgar por todo lo que hicimos, y según las cosas que hicimos y que no hicimos, seremos considerados confiables o no para recibir autoridad en su reino. Porque Él establecerá un gobierno de gente santa. Colocará a su iglesia en puestos de autoridad sobre las naciones. Pero si tú no sabías ni siquiera cómo gobernar bien tu casa, cómo gobernar bien tu vida, vivías en desorden, vivías haciendo lo que te daba la gana siempre y dándole a tu cuerpo lo que le pedía, como esa canción de Macarena, pues lamentablemente, ¿crees tú que Dios te va a dar confianza para que gobiernes las naciones? No. Y hay muchos creyentes que se quedan en la superficie, en las orillas, y no terminan de entrar a parecerse más a Jesús, a buscarle, a amarle, a morir a lo que ellos eran, querían y deseaban, morir a ese deseo de controlar circunstancias externas a uno mismo. Lo hablábamos la semana pasada y les hice ese reto a las damas, porque la palabra de Dios dice que hay algo natural en el corazón de las mujeres de querer dominar por encima del hombre. Dice, tu deseo será sobre tu marido y él se enseñoreará de ti. Dice Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque hay algo natural, no solamente en Venezuela, es en el mundo entero. Como ustedes son a veces más astutas que nosotros y ven más allá, usted dice, bueno, pero déjame, yo voy a hacer esto inteligentemente para que él tome esta decisión o para que él haga esto. Y vamos así como si estuviéramos criando o llevando a la otra persona para que haga lo que yo considero que es lo mejor. Y hasta aplaudimos y le damos una galletita cuando lo hace bien. No, es muy triste, pero muchas personas viven así, se acostumbran así. Entonces, ninguno de los dos termina de tomar y de asumir el rol que le corresponde, y ninguno de los dos termina siendo realmente feliz o sintiéndose con satisfacción en esta vida, porque no se puede realizar alguien anulado, ni se puede realizar alguien que vive controlando. Entonces Dios desea obrar de una manera tan poderosa en nuestra vida que nosotros podamos autogobernarnos con la inspiración de su Espíritu Santo para caminar en justicia mirando hacia el día de su regreso. Porque Él va a dominar el mundo. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y toda la profecía bíblica, un 70% de toda la profecía bíblica apunta directamente al día en el que Jesús abrirá el cielo en dos y veremos la señal del Hijo del Hombre descender de las nubes con poder y gran gloria. Sus ejércitos celestiales con Él, nos tomará de las naciones para recibirlo en el aire y vendremos aquí a la tierra a establecer su justicia para siempre. Ese es el final de la historia. Este mundo, esta realidad que enfrentamos es un desierto, quizás un poquito más agradable para algunos que para otros, pero sigue siendo un desierto. Es como que yo te diga, bueno, vámonos al desierto del Sahara, bueno, no tan lejos, vámonos a los médanos de Coro, pero nos vamos sin agua, sin cantimplora. Y yo le voy a dar un abanico a los 10 que lleguen primero. Bueno, esa es la comparación. Todos vamos a pasar trabajo en el desierto, todos vamos a pasar sed, todos nos vamos a sentir insatisfechos, incómodos. Pues esta vida es eso. Algunos quizás, wow, mira qué privilegio, mira la camionetota, mira cómo viajan por el mundo, mira cómo no tienen que hacer colas para comprar los alimentos, cómo llenan de gasolina sus tanques sin tener que hacer una cola para buscar un privilegio de subsidio. Pero es la misma situación, este mundo es un desierto y lo único que importa es si tú sabes o no el final de la historia. Porque dice Cantares que en el final de la historia la novia sube del desierto en señal de vencimiento, recostada en el pecho de su amado. Hablando de cuán íntimo y cuán cercano ha sido su compromiso y su desempeño en esta vida a través del proceso del desierto, para aferrarse al Señor,
siendo una nueva creación, una nueva criatura. Y Dios nos dice así: yo tengo una corona de justicia para ti, tengo recompensas, tengo galardones esperándote, pero tienes que merecerlos. Porque la salvación es por gracia y por misericordia, pero los galardones son distintos. Aquí se aplica algo muy importante que necesita cualquier tipo de gobierno que quiera funcionar realmente, que se llama la meritocracia. Es decir, si tienes mérito, pues vas a tener posiciones de autoridad, vas a tener privilegios si tienes mérito. Ahora, si no hay mérito, si no hay formación, si no hay herramientas, si no hay capacidades en ti, ¿cómo vas a ser ascendido? ¿Cómo vas a subir de puestos? ¿Cómo haces en una empresa donde tú quieres que te asciendan? Pues tienes que destacar entre tus compañeros. Si no destacas, ¿cómo hay mayor? Entonces a veces obviamente entra en contraste las ideologías con las que estamos siendo bombardeados constantemente y sobre todo en nuestros países, donde pareciera que no necesitas hacer nada. Casi que no necesitas comprar porque te llega un combo de alimentos, te llega unas transferencias cada cierto tiempo y todo pareciera como que, bueno, no tengo que esforzarme por nada, me lo merezco todo. Y eso hace mucho daño en nuestro corazón. Eso pervierte al hombre. Porque entonces empezamos a ver el trabajo como lo ven los animistas y lo ven como una maldición. Trabajar, desempeñarme, tener que cumplir un horario. No, eso es para otros años. Y hoy en día hay otras cosas. Es más, hoy en día lo que importa es qué tan conectado tú estás. Engañoso el sistema en el que lamentablemente caemos los seres humanos. Porque sí, hay niveles de injusticia. Aquí en la tierra hay muchas injusticias. Muchas injusticias. Pero cuando el Señor venga, Él va a corregir todo eso y va a colocar en autoridad a aquellos que se merezcan estar allí. Dice, los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida en este lugar? Amén. Amamos su venida. Tenemos que crecer en amor por ella. Es un reto para ustedes, iglesia. Es un reto para mí. Tengo que crecer en amor por su venida. Porque si yo no amo su venida, yo voy a amar mi entorno, mi forma de vida actual. Y si yo me enfrasco solamente en lo que tengo, que logré, que por lo menos me siento bien dentro de todo, entonces voy a quitar mis ojos de su venida. Y van a venir circunstancias que van a vulnerar esa estabilidad que yo logré conseguir. Siempre. Porque cada vez que usted y yo nos aferramos a algo transitorio, circunstancial, algo que no es Dios, Dios permite que la circunstancia nos dé una lección y a veces nos quita aquello que más queremos o aquellos que más estabilidad sentíamos que nos daba. Porque la verdad es que muchas cosas se convierten en ídolos. El dinero se puede convertir en un ídolo. Es una bendición, sí, pero puede convertirse en un ídolo para ti. Tu trabajo, tu cónyuge, tus hijos, tu familia, puede convertirse en un ídolo. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Puede ser incluso tú mismo, tu estabilidad, tu salud, tu manera de ver la vida. Quizás eso es tu ídolo. Y tenemos que llegar al Señor con el corazón abierto y dispuesto para que Él lo llene, sin predisposiciones. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, porque uno diría, bueno, chévere, qué bonito, qué romántico, vamos a amar la venida de Cristo, vamos a hablar de la venida del Señor, vamos a compartir con otros, vamos a alegrarnos, no importa, se fue la luz, el Señor viene pronto y no vamos a necesitar eso. Gloria a Dios. Que se fue el agua, no tengo dinero en la cuenta, pero no importa, el Señor viene. Y lamentablemente en siglos pasados muchos creyentes consumieron esas ideas y dieron a luz vidas
en las que vivieron miserables en esta vida. Miserables no digo por lo malo, sino porque decidieron no estudiar, no realizarse, no hacer una familia, estuvieron tan enfocados en la venida de Jesús, supuestamente, que como el Señor venía, ¿para qué? Si el Señor puede venir mañana, ¿para qué yo voy a estudiar una carrera universitaria? Vamos a esperar que Él venga y ya. Ya el Señor va a venir. Ya el Señor va a venir, y eso los anulaba. Y lejos de anularnos la venida del Señor y llevarnos a la pasividad, la venida del Señor nos lleva, nos promueve a la actividad espiritual. A lo que decía Pablo aquí, a pelear la buena batalla, a correr con paciencia la carrera de la fe. No te anula la espera. No es una espera de brazos cruzados. Bueno, Señor, yo voy a esperar que tú vengas. No, te espero, Señor. ¿Cómo sé yo que alguien está esperando al Señor realmente? Porque está haciendo lo que sabe que tiene que hacer mientras llega su Señor. Él nos dijo que hiciéramos algo. Él no nos dijo, espérenme ahí tranquilito en Jerusalén, todo va a estar bien. No dijo, yo voy a regresar. Pero ahora les toca a ustedes. Les toca ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Testificar, que la gente pueda conocer a Jesús. Que el amor de Dios llegue a todas partes. Porque Él va a venir y Él va a cosechar lo que nosotros sembramos. ¿Qué es lo que está sembrando? Esperanza, alegría, salvación en tu entorno. O puro egoísmo, puro para mí. Sí, yo trabajo, pero es para mí. Yo hago esto, pero es solamente para llenarme el buche. No. No perdamos el tiempo viviendo como egoístas, sino vivir antes. Dice 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, fíjense qué importante. Si leyéramos este pasaje hasta aquí, diríamos, bueno, va a venir, algún día va a venir, va a sorprender a un gentío, porque de eso se trata la analogía que se hace con el ladrón en la noche. El ladrón roba en la noche, no porque le guste la noche, aunque me imagino que les empieza a gustar de tanto que lo utilizan para hacer cosas, sino porque en la noche puede esconderse en la oscuridad y pasar desapercibido para hacer sus males. Y dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, es decir, pasará desapercibido y la gente no lo va a ver. Normalmente cuando pasa un ladrón en la noche, no te das cuenta sino hasta la mañana. Ay, es que vinieron, mira, robaron una batería. No sé si les ha tocado, en mi residencia hubo una época, hace varios años, que bueno, que era, abrían un hueco por debajo del muro, lo tapábamos. Unos meses después abrían el otro muro por el otro lado y entonces uno iba por allá, donde se iba metiendo uno iba tapando. Y te dabas cuenta era el día siguiente. Oye, mira, amaneció ese capó abierto. Oye, pobrecito. Había un pobre muchacho, le robaron la batería 3 veces en un año. Y yo creo que ya él dejaba con el capó abierto en el estacionamiento porque ya lo venían a buscar. Entonces, después de eso optó porque día que llegaba, abría su capó, sacaba su batería y se la llevaba a su apartamento. Y al día siguiente tú lo veías bajando con su maletín de trabajo y su batería en la otra mano a montarla. Qué triste. Pero con esta ilustración quiero que podamos imaginarnos de qué se trata esto del ladrón en la noche. Jesús viene a sorprender a muchos. ¿Por qué va a sorprender a muchos? Porque no están pendientes, porque no están despiertos y porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora leamos el verso 4, dice, mas vosotros, hermanos, mas vosotros, seguidores de Jesús, no están en tinieblas. Hay que hacer una comparación. Hay 2 grupos de personas. Hay unos que están en tinieblas, pero hay otros que no. Se supone que la iglesia no está en tinieblas. ¿Qué es lo que sí está en tinieblas?
el mundo. El mundo está en tinieblas. Dice la palabra que no saben con qué se tropiezan, como cuando apagas la luz. Yo no sé cómo, pero siempre nos terminamos dando en el dedo pequeño del pie. Siempre, siempre. No sabemos con qué nos tropezamos en la oscuridad. Así sucede. En los días de la venida del Señor ocurrirá así. Mucha gente que no entiende, no sabe y no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque el entendimiento es sumamente importante. Porque entendemos quién es Dios y lo que nos mandó a hacer a nosotros, podemos obedecerlo. Entonces, por eso es importante entender que Él viene y qué es lo que nosotros tenemos que hacer antes de que ese día venga. Dice, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Durante muchos años, muchas personas leían este pasaje y decían, bueno, pero si el Señor viene como ladrón en la noche y va a sorprender a un gentío, ¿por qué es importante saber acerca del regreso? O sea, ya hay demasiados problemas aquí para uno estar pensando en qué va a suceder después. ¿Cierto? ¿Va a sorprender a un gentío? Bueno. Y si a eso le unimos un montón de propaganda y de videos que hablaban de un día y de un arrebatamiento así como sin coyuntura, como que de repente estaba predicando a alguien y ¡pum! Y desaparecieron, pero la ropa quedó bien dobladita en el piso. Y hemos sido, lamentablemente, a nivel cultural, víctimas de muchas ideas que se infiltraron en los últimos 3, 4 siglos de la iglesia cristiana contemporánea. Y esto ha anulado la capacidad que tiene la iglesia para prepararse y para preparar el camino del gran rey. Jesucristo vino en el primer siglo, y la semana pasada hablamos del famoso Juan el Bautista, de su ministerio para preparar el camino del Señor. Pero si usted lee conmigo todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de aquel famoso Elías que había de venir, del profeta que antecedería la llegada del Mesías, todas ellas hablan es de la segunda venida y no de la primera. Lee Malaquías capítulo 4 conmigo, dice, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Elías que habrá de venir y va a preparar el camino para que el Señor regrese, para que el Señor venga. Y dice, para que venga el día grande y terrible de Jehová. Yo pregunto, ¿ese día ya vino? No. Nosotros conocimos fue el día de misericordia, el día de amor, pero el día en el que el Señor descienda, dice que los cielos, ¿cómo va a ser eso? Se fundirán los elementos, dice Pedro, ardiendo, se consumirán. El cielo va a rasgarse y aquello que limita nuestra capacidad de ver y entender el mundo espiritual va a ser removido. Usted y yo vamos a poder ver lo que no podemos ver ahorita. El mundo espiritual es algo que su influencia la podemos entender por las cosas que ocurren alrededor nuestra cuando vemos quizás a un endemoniado, a una persona actuando bajo inspiración demoníaca y cómo en la oscuridad, sí, o sea, eso que dicen por allí de que vuelan, es verdad. Hace poco estábamos desarrollando el tema en el estudio bíblico de los martes de cómo funciona el mundo espiritual y hablábamos de testimonios de misioneros que han estado en la selva y que tuvieron que lidiar con los chamanes que había en nuestra tierra venezolana, en el Amazonas, cuando llegaron los primeros misioneros a evangelizar. Hermano, ellos hacían cosas sobrehumanas, manejaban el clima, transformaban sus cuerpos en animales, y no le estoy hablando de fábulas, son testimonios reales de personas que lo evidenciaron.
estas cosas pasan. Lo que pasa es que el enemigo es astuto y hace bien su trabajo. Para lo malo lo hace bien, entonces pasa desapercibido de muchas maneras. Pero el mundo espiritual es real, el mundo espiritual nos rodea y algún día lo vamos a ver y entender con total claridad, como hoy vemos lo que ven nuestros ojos. Lo vamos a ver y lo vamos a entender cuando Jesús regrese. Porque Él va a abrir el cielo en dos. Y mientras la iglesia prepara el camino, va a estar posicionada de una manera coherente en su accionar para que cuando Él regrese nosotros estemos listos para recibirlo. Pero si no, vamos a estar de brazos cruzados, quizás dormidos, quizás seamos de esos que son sorprendidos como ladrón en la noche. Y quizás lo que creíamos que iba a ser ganancia para nosotros termine siendo pérdida. Y en vez de terminar como alegría, termine siendo lloro y crujir de dientes. Porque muchos van a ser sorprendidos y creyendo haberse salvado, creyendo haber estado firmes, porque iban a la iglesia, porque hacían ciertas cosas que creían que a Dios le agradaba, era suficiente. Pero Jesús dijo, el que diga que me sigue y no toma su cruz, no es digno de mí. Entonces Dios nos hace una invitación. Por medio del apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice que hay una corona de justicia para los que aman su venida. Y hay una decisión que usted y yo tenemos que tomar en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Él? ¿Vivimos para llenarnos a nosotros mismos, llenar nuestras cuentas bancarias, nuestra casa, tener más comodidades, o vivimos para el día en el que Él regrese? ¿Apuntamos nuestra vida a ganar entendimiento y crecer en la palabra para que cuando Él regrese nosotros sepamos qué es lo que Él quiere hacer? ¿O no? ¿Saben? La Biblia no habla de los últimos tiempos como algo que está allí para que la gente sepa que Dios lo dijo antes que ocurriera. Durante muchos años yo veía la profecía bíblica así, bueno, eso está ahí, es muy complicado, eso no lo pienso entender algún día porque es muy complejo y es como un rompecabezas muy difícil de armar y sin un tutorial, pensaba yo. Y es tan complejo entender los últimos tiempos que mejor yo hago lo que tengo que hacer aquí y ya. Y cuando sucedan las cosas, pues ahí estarán escritas y diremos, mira, esto es lo que Él dijo que iba a suceder. Y entonces expliquemos, no, eso que ocurrió el martes, no, eso que ocurrió hace 2 meses, esa decisión que hubo en las Naciones Unidas, no, eso que ocurrió en el mundo, en el Medio Oriente, mira esa guerra que está ocurriendo, eso que pasó. Mira, aquí está. No se trata de eso que pasó, mira, aquí está, profetizado como que iba a suceder. Se trata de, si yo lo entiendo ahorita, cuando suceda, no me va a sorprender. Cuando suceda, yo lo voy a entender. Y cuando pase, yo voy a saber cómo yo tengo que responder a ese acontecimiento. Cómo yo tengo que traer esperanza en medio de la desesperanza. Y no predicar que, acepta a Jesucristo y todo va a estar bien. Cuando la Biblia me dice que las cosas se van a poner peor. Cuando la Biblia me dice que habrá crisis en las naciones. Cuando la Biblia me habla de crisis económica mundial. Me habla de pandemias, me habla de pestes, me habla de guerras, me habla de acontecimientos que van a tambalear al mundo, no solamente figurativamente, sino también literal. Terremotos, dice, terremotos como nunca los ha habido en el mundo. Hace poco hubo uno que despertó todo el cinturón del Pacífico, le llaman, que llega desde Chile hacia Estados Unidos y llega hasta Rusia. Y habían en estos días 7 volcanes en erupción que llevaban siglos dormidos. El mundo está convulsionado, las señales se están cumpliendo y la creación entera gime porque anhela que el Señor regrese. Dice Romanos 8 que la creación misma fue sujetada a vanidad por el pecado nuestro. Y la creación está
gimiendo con dolores de parto hasta que venga el Señor y se manifieste la gloria de Él a través de nosotros, sus hijos. ¿Sabía eso? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8. No se trata solamente de lo que Jesús Él solo va a hacer. Sí, la guerra de Armagedón es para Él solo, dice Isaías 63, que Él solo. No necesita, el ejército viene solamente para aplaudirlo. Nosotros somos los cheerleaders detrás de Cristo ahí, en su venida. Pero Romanos capítulo 8 dice, en el verso 20, vamos a leerlo desde el 18, para que podamos entender por qué en esta vida sufrimos aflicciones. Si sufrimos aflicciones simplemente para después tener algo mejorcito en esta vida, bueno, mire, somos los más dignos de conmiseración. Sufrir las aflicciones presentes tiene sentido si ponemos nuestros ojos en la eternidad, en lo que vendrá después de esta vida. Porque la verdad es que no siempre vamos a obtener la justicia o no siempre nos van a pagar con lo que estamos esperando que nos paguen al final de una aflicción. A veces simplemente vas a tener aflicción y ya. Es decir, entonces, ¿esta es la fe? Yo no quiero. Si esta fue la probadita, yo mejor como que no. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto, dice Pablo, por cierto, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En dónde? En nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación, los montes, ¿qué es la creación? Las montañas, los valles, los mares, los animales que hay en ellos, la naturaleza, todo. Dice, la creación tiene un anhelo ardiente. ¿Cómo es un anhelo ardiente? Es algo que no puede quedarse quieto, es un anhelo que se intensifica con el tiempo. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de... ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Cada vez que usted y yo somos un instrumento de justicia en este mundo, usted y yo estamos manifestándonos como hijos de Dios. Es decir, estamos diciendo, aquí está la esperanza, aquí está la verdad, aquí está el camino. Un camino que no controla ninguna ideología, ninguna institución, ningún gobierno del mundo. Es un camino que Dios eligió y que es Cristo mismo. Dice, aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Y pregunto, ¿será que usted y yo vivimos en esa libertad gloriosa? Si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, veríamos incluso cómo reacciona la creación alrededor de nosotros. ¿Sabe? Hubo un episodio en el que Jesús maldijo una higuera. ¿Y qué ocurrió al día siguiente? Se secó. Pobrecita la higuera. Jesús quería mostrarle a sus discípulos cuán importante era la influencia de aquellos que son hijos de Dios en el entorno en el que se desenvuelven, tanto para bien como para mal. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores, ¿de qué? De parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo. Puedes seguir leyendo y el pasaje es todavía más esclarecedor en el tema. Dios nos ha dado a su Hijo, Jesucristo, para encontrar la salvación, para tener esperanza, para tener un rumbo, para que su realidad comience a invadir la nuestra y nosotros en esa transformación comencemos a ver que aquello que existía antes del pecado todavía puede renacer. En medio de las tumbas hay un jardín que lucha por surgir, como lo cantábamos también hace un rato. Este mundo está lleno de desolación, es un desierto, pero en aquellos en los que nace la esperanza del Evangelio, se convierte en un jardín, se convierte en algo que comienza a florecer. A veces comenzar a florecer duele. Para que la semilla dé fruto tiene que morir primero. Y esa es la analogía que una y otra vez repite Jesús en la Escritura. Es necesario morir para dar mucho fruto, porque si la semilla no muere, queda sola. Hay muchos de nosotros que llegamos al Evangelio y somos como esa semilla que llegó. Aquí estoy. Y cada vez que Dios nos toma y quiere ponernos en ese momento, en esa situación en la que tenemos la oportunidad de morir para llevar fruto, decimos, no, Señor, no, todavía no estoy listo, no puedo soltar esto, no puedo vivir ese proceso, no lo voy a soportar. Y Dios dice, está bien, como tú quieras, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y tendré comunión con él. Y viene Dios, y cuando nos va, por fin ya estamos a punto de morir. No, Señor, no me mates. No me quites esto. No me arranques de esta situación. Pero las manos de amor de nuestro Señor son las que van a partir nuestra semilla para que brote la vida que va a transformar ambientes, que va a transformar hogares, familias, comunidades enteras. No solamente es algo bonito, ay, qué bonito, el que más ama es el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos, es una idea muy bonita. Duele, pero es el objetivo de esta vida. Y todos los que lo entendieron, llegaron a la meta. Y por eso Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Ya había 3 veces lo creyeron muerto. O sea, él estuvo no solamente en lo emocional, en lo sacrificado, que era su estilo de vida para vivir y servir a Jesucristo, sino que físicamente habían atentado contra su propia integridad 3 veces y fallaron. Pero ya lo habían dado por muerto. Imagínense el estado físico al que debió haber llegado. Él estaba listo. Decía, por eso podía sostener delante de muchos testigos, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Por lo demás, lo que me queda reservado ya yo sé qué es lo que Dios me está esperando. Pero mi pregunta para ti, ¿tú sabes qué es lo que te está esperando? Sea que el Señor venga por ti antes que por la iglesia, o sea que te toque estar vivo cuando Él rasgue el cielo y descienda de los cielos. Nosotros tenemos una invitación como iglesia y es a correr esa carrera y no correrla como cualquiera. Y no es una espera que desespera. Señor, ¿cuánto falta? Lo que es desempeñar nuestra vida, enfocarla para servir, para amar y para dar nuestra vida. El que nos vive para servir, nos sirve para vivir. ¿A qué propósito está sirviendo? Hay un bien mayor, hay una promesa mejor, hay un futuro de esperanza, hay alegría a la vuelta de la esquina. Jesucristo regresará. ¿Y cómo te va a encontrar? Vamos a estar sobre nuestros pies. Que por lo menos nos consiga de pie, ¿verdad? Dice Mateo 24, cuando vean todas estas cosas que acontecen, levanten su frente en alto porque su salvación está cerca. Aunque el mundo ve desolación, aunque el mundo ve razones para bajar la cabeza,
para desanimarse, para bajar los brazos, en ese momento es donde nosotros florecemos. En la adversidad florece la obra de Dios. En la adversidad. Ayer estábamos conversando aquí en la reunión de varones. Qué importante que en los países donde más ha crecido la persecución contra el cristianismo de parte del Islam radical, es donde más avivamiento y más conversiones hay hoy en día. Miles y miles de personas corriendo a los pies de Cristo. En los ambientes más hostiles, más difíciles, es donde la palabra está generando un mayor fruto. Pero estamos muy cómodos. Tranquilo. Vaya a una plaza, grite a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor. Dos señoras mayores allí que no tenían otra cosa que hacer en el día y por eso te escucharon. Y después se fueron. ¿Por qué el Evangelio no está llenando toda la tierra? ¿Por qué la iglesia de Venezuela no está haciendo temblar las puertas del Hades para traer justicia a nuestro país? ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos. Porque cada uno apunta a su propia satisfacción. Cada uno de nosotros apunta a su planificación. Pero si hoy asumimos este llamado y comenzamos a reorientar nuestra vida, no a hacer lo que queramos, a controlar nuestro futuro, no juguemos a eso. Dejemos nuestro futuro en las manos de Dios y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para entender, para obedecer, para dar nuestra vida también, para correr la carrera, para pelear la buena batalla de la fe. Señor, hoy ponemos nuestra vida delante de ti, reconociendo cuán fácil es distraernos en este mundo en el que nos movemos. Te pedimos perdón por todas las veces que acallamos la voz de tu Espíritu Santo que nos pide que demos nuestra vida también, que seamos parte de esos sufrimientos que van a generar vida en otros. ¿Cuánta vida produjo tu muerte? Permítenos también caminar ese camino al Gólgota de nuestra vida. Porque hay vida que necesita brotar de las cenizas, vida que necesita renacer aún en el desierto y que está esperando por nuestra devoción, que está esperando por nuestro testimonio, que está esperando que nosotros nos dobleguemos y dejemos que nuestra semilla pueda ser quebrada por tus brazos de amor para que renazca la esperanza que este mundo necesita. Queremos esa corona de justicia, Señor, y queremos ser esos que aman tu venida y se preparan para ti hasta el final.